Listo. Bueno, ya estamos grabando la sesión. Aquí nuestro DJ Renato ya logró aquí establecer la grabación para que puedan verlo también los compañeros a distancia o ustedes también repasar lo que quieran pasar de la sesión de hoy. Esto se va a subir igualmente, ¿no? al sitio. Ah, no, ya están llegando. Ok. Bueno, decíamos que es relaciones. El otro son los propósitos, o sea, podemos relacionarnos con diversas personas, compañeros, pero con diferentes propósitos. Es lo que habla aquí en el segundo renglón. Dice, los integrantes proponen metas, políticas, objetivos que orientan su acción. Súbelo. ¿El cuadro? Para poder ver acá. Es decir, uno puede proponer, vamos a decir, hay un problema que cualquiera de las colonias que tiene problemas de seguridad, dice, bueno, ¿por qué no hacemos esto o lo otro? ¿Por qué no hacemos rondines de vigilancia? ¿Por qué no ponemos barreras para cerrar las calles? Y puede haber diversos propósitos, políticas, objetivos, etcétera, para referente al tema. Y a veces estos propósitos nos pueden agrupar. O sea, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, la comunicación o la facilidad de trasladarse de un lado a otro con poner barreras? A lo mejor va a dificultar el tránsito en una colonia o llegar al paradero donde vamos a tomar los vehículos de transporte público, ¿no? Entonces, estas hay que verlo en su conjunto, ¿no? Por eso los propósitos son ideas que se pueden agrupar. Ah, bueno, esto sí nos va a servir para esto, pero no para aquello. ¿O qué va a pasar con los camiones que vienen a repartir a la colonia víveres o que traen un tianguis y que pues, sí nos sirve, pero hay otras cosas que no nos sirven? Entonces se van ajustando, ¿verdad?, los propósitos. Después habla ahí de la lógica de la racionalidad. Bueno, aquí podemos entender lógica y racionalidad como partes de un continuo. O sea, podemos, por ejemplo, ¿qué es la racionalidad? Bueno, recordemos que desde la Revolución Francesa, desde antes, desde la Ilustración francesa que apoyó ideológicamente a la Revolución Francesa, se dieron muchas situaciones, pero una de ellas fue la parte ideológica, es que la razón es lo que gobernar nuestra sociedad y no caprichos, las necesidades de una burocracia, de una marca, etcétera, sin razón. Se llegó a extremos, ¿no? Que la razón tenía que dominar todo. O sea, se ocuparon iglesias y se tumbaban las imágenes de los santos que estaban ahí, se ponía la razón como una diosa, ¿no? La razón iba a ser una diosa. Bueno, eso permaneció hasta lo que se llamó después la modernidad, o sea, todo el siglo XIX y el XX, ¿verdad? Y todavía seguimos en el XXI, la racionalidad. Somos seres racionales.
Bueno, pues eso es hasta cierto punto, porque también, como hemos estado viendo, hay partes irracionales, no racionales, que son las partes afectivas, y las partes afectivas pues son, digamos, de afecto amoroso y también el afecto de agresión, ¿no? Es irracional. Oye, ¿por qué me estás agrediendo así? ¿O por qué los del otro equipo nos están agrediendo de tal manera? Y así es un lío aquí. Estábamos jugando fútbol muy bien y de repente pelear. Bueno, pues, ahí tenemos aspectos racionales y aspectos irracionales. Y los aspectos irracionales no fácilmente se pueden normar. Hay, por supuesto, en la cultura, en todas las culturas, y estamos hablando de la parte de la cultura occidental que corresponde aquí a México y en concreto a la Ciudad de México, que hay ciertas normas para frenar, para controlar la irracionalidad. A veces caemos en el otro extremo, una hiperracionalidad, con el cual, como dice ahí, vemos en el cuadro, el denominador común es la búsqueda de orden, permanencia, estabilidad, explícitos o implícitos. Es decir, no todo se dice, sería lo explícito, sino hay aspectos que con actitudes, con hasta el tono de voz, cuando somos pequeños y nuestra mamá voltea y nos levanta la ceja, así como que no te estás, pues sí, a veces basta que nada más nos esté viendo así y se le dilatan las pupilas y levanta la ceja y ya nos está diciendo que implícitamente, ¿verdad? O sea, que nos tenemos que acabar la sopa, o te tienes que ir a trabajar, o te tienes que levantar porque ya es la hora de ir a la escuela, o que tienes que ir por las tortillas, o qué pasó con los 10 pesos que te di, diste el cambio de 8 y entonces, ¿qué pasó con el cambio? ¿No? Pues, bueno, todas las pues es constante, tenemos una comunicación implícita y explícita. En el lado de los propósitos también se incluye pues todo, personas, grupos, organización. Como hemos dicho, somos contradictorios, hay afectos que nos acercan, pero también hay odios, malestares, a fulano me cae bien, me cae mal, a veces bien, a veces mal. No sé si quiero a mi mamá y también la odio, o a mi novio o a mi novia, y así, o sea, jugamos, eso es un juego de fuerzas, pero casi estamos normal, pero vamos a tenerlo en un nivel aceptable que pueda manejarse socialmente, ¿verdad? Y en las organizaciones, pues con más razón, por compromiso. El siguiente renglón, ahí nos habla de las capacidades existentes. O sea, hay ciertos recursos de diferentes clases. Recursos puede ser, bueno, hay una tendencia dentro de la autogestión moderna que habla de los recursos. Las personas no son recursos humanos, sino son personas, somos personas, ¿verdad? Pero los vascos y muchas otras nuevas formas de ver el mundo, pues considerando, bueno, una cosa son las cosas y otra las personas, y lo prioritario son las personas. Ojalá si fuera en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, hay la capacidad.
de las personas para realizar ciertos trabajos, sean manuales o intelectuales. Hay toda una gama ahí de recursos, de capacidades manuales, intelectuales, desde alguien que es, no sé, que puede abstraer y llevar a cabo operaciones matemáticas, manejar computadoras, teorizar sobre ciertos temas, por ejemplo, ciencia política, sobre la administración pública. Todo eso son capacidades. Pero también hay recursos de otro tipo. Aquí mismo en la universidad pues, tenemos que su dirección, dentro de la dirección, la Secretaría General, pues hay una coordinación de servicios administrativos y allí hay una sección de recursos financieros, de recursos materiales, de otros que no caben en clasificaciones especiales, de recursos generales, ¿no? Necesitamos un camión para ir a visitar algo, pues entonces ahí se solicitan, son recursos que están a la disposición. Tenemos después la lógica. ¿Cuál es? Ya vimos la lógica de la racionalidad y la lógica del usufructo, que es de lo más común pues, en una lógica de mercado. En una economía de mercado, la lógica del usufructo es la capacidad que se acumula en tanto su utilización tenga sentido para la organización. O sea, va a usufructuar, usar, ¿no? Puede ser una ganancia, puede ser una utilidad monetaria, pero también es para cualquier cosa que se vaya a usar. Por ejemplo, aquí estamos usando las sillas, estamos usando el espacio, los equipos, el tiempo, etcétera. Entonces, ahí son capacidades que también a los cuales podemos acudir para llevar adelante los objetivos de la organización. También se incluyen en esto no solo medios materiales, como dice ahí, sino medios intelectuales. A ver, sí, hay una pregunta. Marta, adelante. Profesor, dentro de esto, ¿pueden ser los piperos? No se entiende, Marta. Más despacito, aleja un poquito el micrófono. Se apaga el micrófono de su... Que si los piperos pueden ser parte de este grupo de usufructo. ¿Los qué? Piperos. Las pipas. Las pipas. Bueno, sí, se está usando. Usufructo quiere decir que se usa para tener un fruto. O sea, en este caso, al servicio de dar agua a una cierta zona, pues, se usa una pipa. Claro, es un recurso, ¿no? Y aquí dice, es una capacidad que se acumula en tanto su utilización tenga sentido para la organización. Por supuesto, usar una pipa para eso, una pipa de agua, es una de las capacidades. Y en el último, del lado derecho, la última columna dice, se incluyen no solo medios materiales, sino también normas, técnicas, modelos, valores, creencias, mitos, ¿no? Esto es lo que va a configurar todo el campo de las capacidades. Si no se tienen valores, por ejemplo, el valor de la honestidad, pues claro, alguien que agarre una pipa y cobre por el agua en una colonia, pues obviamente que sus valores se ve que son diferentes, ¿no? A lo que necesita la organización y la institución. En este caso, por ejemplo, la alcaldía o en general toda la organización que hay en la Ciudad de México. Bueno, tenemos allí las creencias, mitos,
Esto a veces se ve más específicamente en los grupos, ¿no? Digamos, el grupo de los que manejan las pipas y que es un grupo y puede estar coordinado con el que maneja las garzas, ¿no? Que se llama, que es donde sale el chorrito de agua para llenar la cisterna, el camión cisterna o la pipa. Pueden estar ahí articulados y pueden tener una oposición o estar en connivencia, o sea, hacer un equipo que no va de acuerdo a los valores. Idealmente, pues, es un servicio gratuito, ¿no? También hay mitos, pues que fulano es el más honrado aquí, o fulana aquí es la mejor administradora en esta alcaldía, y puede ahí hacerse todo un mito, una creencia lo que llamaba Castoriadis el imaginario social, ¿no? Imaginamos que es alguien que está muy tranquilo y dando órdenes nada más, alguien que está en una alcaldía, o el director de obras, o el director de tal cosa, y pues no, resulta que no la pasa tan fácil, ¿no? Hay mitos, ¿no? O también el mito de que es muy malo y se roba todo el dinero. Pues, bueno, a veces puede ser, pues, por eso es que se piden pruebas. A ver, ¿dónde están las pruebas? Bueno, es una de las funciones. Por eso hay, por ejemplo, órganos internos de control. En las instituciones públicas hay órganos internos de control que precisamente van alimentando con información esto que está sucediendo. Esto lo van a ver más adelante también en otro módulo sobre el gobierno abierto. Ahí van a ver que hay pues toda una organización que pertenece dentro de la Secretaría de la Función Pública a nivel federal, la Contraloría General de la Ciudad de México. En fin, hay como varias instancias que cuidan que esto se lleve a cabo, y pues tenemos que cumplirlo. Aún así siguen habiendo problemas, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Lo de la racionalización. Adjudicación. Bueno, en el tema de adjudicación, por ejemplo, tenemos que la organización va a adjudicar, va a decir, te contratamos para esto. Hay un contrato que tiene validez legal dentro del Estado de Derecho, pero hay también todo un entendimiento, por eso hacen entrevistas previas, a veces un periodo de prueba, a ver si realmente está cumpliendo con lo que requiere la organización y la institución. Entonces, bueno, vemos que estas tecnologías de adjudicación, más adelante vemos que tienen que ser asumidas, ¿no?, por el sujeto. Hay tecnologías de gestión, vemos que es para preservar el funcionamiento de la tecnología central de las perturbaciones que pueda sufrir. Es decir, ¿qué tecnología central tiene, por ejemplo, una alcaldía? Vamos a ponernos a ese nivel. Bueno, pues la tecnología central, o sea, ¿para qué sirve una alcaldía? Pues para organizar la vida dentro de una alcaldía, la alcaldía que está delimitada en una jurisdicción, o sea, en un determinado territorio, y hasta ahí llegan sus funciones. Bueno,
que esté al frente de ahí tiene que estar encabezando, vamos a decir, la tecnología central de esa alcaldía. O sea, mantener la vida funcionando y atender las eventualidades que pueda haber, los desastres, paliar las diferencias, problemas de diferencias de ingresos, atender determinadas actividades que se presentan periódicamente. Por ejemplo, ahorita acaban de entrar a la escuela los niños, entonces son millones de niños, ¿no? Entonces tienen que atender que eso suceda bien. Cuando haya una petición de auxilio por algún asalto o porque hubo un accidente o una conflagración o un enfrentamiento, entonces debe atenderse rápidamente, ¿no? Eficientemente, como se dice. Eso lo van a ver también más adelante. Bueno, esa es la adjudicación de roles en cuanto a la tecnología. Vamos a ver, el poder, ese es un tema, ¿verdad? Todo muy que llama la atención. Dice aquí Svarstein que las relaciones de poder son constitutivas de la estructura social de la organización y tienen efecto sobre la constitución del mundo interno del sujeto. Es decir, una institución o organización no nada más existe afuera, esa la internalizamos a través de nuestros sentidos, por supuesto, y a través de nuestra actividad la vamos asumiendo. Entonces, existe en ambos lados, afuera y adentro. Es un vínculo, o sea, estamos ligados por un vínculo. Recordemos aquella anécdota que se cuenta de la primer ministra Margaret Thatcher de Inglaterra, año por ahí de 1980, cuando empieza el neoliberalismo. Ella decía, la sociedad no existe, lo que existe son las familias y las empresas, porque la sociedad no es algo a lo que yo le pueda dar una patada. ¿Dónde está la sociedad? Pues claro que no es cierto, ¿verdad? La sociedad, claro que existe. ¿Dónde está? En nuestra mente también. Y la mente nos lleva a hábitos, costumbres, a una actividad organizada, etc. Porque lo tenemos en nuestra mente, una mente muy poderosa. Todos tenemos una mente igualmente poderosa, capaz. Depende de cómo se vaya desarrollando. Pero existe. No se ve aquí, por ejemplo, existe. Cuando hicimos el ejercicio de esta pequeña dinámica, digo pequeña porque estuvimos como 20 o 22, contaban sueños. Bueno, los sueños, ¿de dónde salieron? Salieron de cada uno de ustedes, ¿no? Los que contaban sueños, y luego lo representaron. O sea, tenemos cierta autonomía de acción y de pensamiento y de sentimiento, etc. Eso está dentro de nosotros. Existe, pues. Y eso se conecta con nosotros. A veces de manera consciente hacemos acuerdos como, oye, nos vemos a tal hora en tal lado, vamos a hacer tal actividad, vamos a representar un sueño aquí. Pero también van ocurriendo en el aspecto sobre todo emocional, pero también la idea, la representación. O sea, nuestra mente la tenemos con muchísimas representaciones, millones de representaciones. Vemos una silla y sabemos que eso es una silla, no es una jirafa, ni es un perro, ni es un árbol, es una silla, esa que está ahí enfrente, pues, una silla.
¿Por qué? Porque tenemos la representación. La cosa es que esas representaciones las teñimos, vamos a decirlo así, las coloreamos con determinado color emocional que puede cambiar. Entonces, el ejercicio que hicimos iba tendiente a eso, a que la idea que tenemos de, pues a lo mejor nos conocemos, algunos compañeros, sí, ¿no? Nos hemos visto, a lo mejor llevamos alguna clase juntos, pero allá está. Hay una alianza inconsciente que precisamente con lo que se intenta con estas dinámicas y otras actividades que se hacen, intenta crear otra o mejorar esa alianza inconsciente que hacemos constantemente. Llegamos a nuestra casa y tenemos alianzas inconscientes con el grupo familiar, por ejemplo. Yo me lío con mis hermanos, le vamos a dar, ¿a qué le vamos a jalar las orejas? O le vamos a jugar una broma, o le vamos a ayudar. Entonces, como decíamos, hay afectos, tenemos esa representación que tenemos de esa persona, de ese rol, ¿no? Por ejemplo, el rol de policía, hay una película que se hizo hace poco que se llama, una película de policías, no sé si la vieron. Bueno, una película muy buena, es una especie de documental con partes actuadas sobre los policías aquí en la Ciudad de México, ¿no? Y que salen un policía, un hombre, una policía mujer, y van en la patrulla y entonces se enamoran y cosas que suceden, ¿no? Fue tomado un caso real. Es más, aparecen allí los actores verdaderos, ¿no? Los que les pasó esto, y otra parte actuada. Los policías no dan una imagen, por ejemplo, de autoridad, sino ve uno a un policía e inmediatamente, vamos a ver aquí cómo me lo ve, le voy a dar una mordida aquí y me va a dejar pasar el alto, o es el día que no circulo, pero pues, aquí está o ellos tienen que además pasar una parte de esas mordidas al superior, en fin, hay una organización ahí que todo el mundo medio la sabe, pero no todo el mundo lo dice, ¿no? Sabemos que ahí está, y que el que está ocupando una posición de poder, ¿no? Que es el tema que estamos viendo ahorita, pues ese dinero pues va subiendo a los niveles, ¿no? Una partecita y va subiendo. Imagínense, unas ciudades de tamaño, pues, cuánto dinero no va a juntar, ¿no? O por dar un permiso de construcciones, aquí hemos visto en esta alcaldía, pues hay todo un, que le llaman el cártel inmobiliario, ¿no? Pues, bueno, también se supone que deben ser autoridades y bueno, están dentro de ese enjuague, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay cosas que el Poder Judicial pues, se va a encargar de eso. Pero los policías, pues también. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la policía? Pero, en fin, es importante pues observar eso cuando hagan ustedes su tesis, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando realmente? Por ejemplo, los que van a ver temas de las áreas de valor ambiental que son muy importantes, cada vez más por calentamiento climático y todo esto, pues necesitan cuidados. Y si se descuidan esas áreas y se empiezan a urbanizar, cada vez va a ser más difícil que el agua se recargue en los acuíferos subterráneos y vamos a tener cada vez menos agua. De hecho, calculan que en 30, 40 años
el Valle de México va a ser inviable en cuanto a agua, ya no va a haber de dónde traer agua, va a ser tan costoso que mejor, pues a lo mejor vamos a vivir a otro lado, ¿no? No sé. Eso es además lo más angustioso, que no sabemos qué va a pasar, porque no hay certidumbre en esta relación de poder. Vamos, y en esta relación de poder tiene que ver, por ejemplo, ahí la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? El dilema de Hegel, que dice que en esa búsqueda de poder, el esclavo quiere dejar de ser esclavo y ser amo, ¿no? Entonces, ahí es cuando chocan los dos poderes. ¿Por qué no se puede subordinar al otro? Pero también tiene el derecho de buscar ese poder, ¿no? O sea, puede dejar de ser esclavo y ahora ser amo. bueno, ahí lo que señala Foucault, bájale un poquito, por favor, esta historia del amo y el esclavo de Hegel, como sabemos, un filósofo muy importante de fines del siglo XVIII, principios del XIX, le tocó ver la Revolución Francesa desde Alemania, ¿no? Y empezaron a teorizar sobre lo que estaba pasando en la Revolución Francesa, pero Alemania no se modificó, quedaron igualmente ahí el Kaiser de Prusia, que se llamaba así Alemania, pues siguieron igual, pero eso sí teorizaron mucho, Kant, Hegel, y que empezó a teorizar más, a lo mejor más polémicamente, pues fue Marx y Bakunin, ¿no? Sobre todo Marx. Plantea que la relación entre el amo y el esclavo, que comenta aquí el compañero. ¿Tu nombre es? Adrián estaba comentando aquí esa famosa relación entre el amo y el esclavo. Es que sí, al esclavo seguramente le gustaría ser libre, ser amo de sí mismo, ¿no? Por cierto, en la serie esta en Netflix hay un pasaje ahí, porque Bolívar era de una familia de hacendados y tenían esclavos allá en Venezuela, que entonces no estaba dividido de Colombia, era toda una unidad. Y él tenía un esclavo, Bolívar, ¿no? Simón Bolívar tenía un esclavo, un muchacho, igual como él. Y el muchacho de repente se empieza a rebelar. Bueno, y hay varias cosas que van haciendo de Bolívar un gran líder latinoamericano, tal vez el más importante. ¿Qué es lo que sucede allí? Bueno, a lo que se refiere ese pasaje del amo y el esclavo es que el esclavo es esclavo y no es más que esclavo. Entonces es auténtico de por sí. O sea, él está esclavizado y le gustaría no ser otra cosa, pero él es llamado esclavo. En cambio, el amo es amo porque tiene un esclavo. Entonces, el amo necesita el esclavo para poder ser llamado un amo. Tener ese poder. Y tener ese poder. Tiene ese poder. La lucha de poder. Si no tiene ese poder para tener esclavo, deja de ser amo. Y por supuesto hay un conflicto ahí de fuerzas. Esto puede extenderse a muchos ámbitos ideológicos y todo, como fue sucediendo. A veces las cosas los movimientos empiezan por aspectos ideológicos, reivindicativos, etcétera, como pasó en la Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, toda esta zona donde estuvo Bolívar. Y aquí pues nuestros Hidalgo, Morelos, Guerrero,
Guadalupe Victoria, en fin, todos ellos, o sea, así sucedía, ¿no? Empieza por a veces un nivel ideológico o afectivo, ¿no? ¿Tú por qué me das esas órdenes? Si se ve que somos iguales, ¿no? Pues es que negaban, por ejemplo, el acceso a recursos, hablando de recursos, como hace rato, les negaban recursos para capacitarse, ¿no? No, pues tú vas a ser un esclavo, vas a recoger aquí todas estas, el cacao y la caña de azúcar y cuidar estos animales, y de ahí no podían pasar. Entonces, las características de la estratificación social y económica se mantienen en base a un ejercicio del poder que se da en todos los niveles ideológicos y psicoafectivos también. Dice ahí, por ejemplo, el orden de la organización es un orden represivo, de ahí su naturaleza prevalentemente autocrática en lo referente a las relaciones entre sus integrantes. Existe una brecha entre el ideal democrático que alienta a la sociedad en su conjunto y lo que sucede en la vida de las organizaciones. O sea, por allá está ahí sonando la democracia, y ahorita en época de elecciones, pues, con más razón, pues ahí todos, aquí va a ser, la democracia está dada a través de los partidos, y este partido sí es democrático, es más bueno, ¿no? Todavía existe el Partido de la Revolución Democrática. Pues a lo mejor tuvo su momento, ¿no? Al principio, escuchaba mucho por eso. Después ya quedó a nivel de un membrete, ¿no? O sea, es un anuncio ahí que está pegado. Bueno, todas estas situaciones vemos que van avanzando, ¿no? Y a veces se detienen en el tiempo, ¿no? Llegamos, finalmente es lo que vamos hasta aquí, ¿no? Ahorita a llegar. El sujeto entra en una organización y ahí va a tener un rol. Trae detrás de sí toda una historia, una experiencia, a lo mejor ha participado, a lo mejor su padre ha sido, vamos a decir, albañil o constructor, y entonces entra al área de obras de una alcaldía o de una zona y va a hacer vivienda, por ejemplo. Entonces, entre la historia personal, familiar y la organización, lo que va a moldear es el rol. O sea, tú traes toda esa historia como sujeto, pero aquí vas a hacer este rol, vas a hacer esta actividad, que es lo que necesita ahorita la organización. Tú podrás saber muchas cosas, podrás ir a misa los domingos y podrás ayudar y lo que quieras, pero aquí tienes que hacer esto. Entonces, por ejemplo, menciona aquí la dialéctica del amo y el esclavo, que es lo instituido, que es lo que existe, y lo instituyente es lo que va a venir a cambiar. Que a veces no estamos hablando necesariamente de cambios revolucionarios totales, sino depende de cómo se den. Para eso hay muchas circunstancias y muchas estrategias. Vimos, por ejemplo, el caso de este grupo vasco, que tiene cooperativas con equipos autogestionados. Todo lo que hacen es no tocar la propiedad para no despertar resistencias. No se despide a nadie, no se le baja a nadie el sueldo. Vamos a hacer cambios adentro. Y ahí empiezan a funcionar otras cosas. Empieza a dar resultado porque la gente tiene más libertad y se cree más en ellas como personas, no como cosas
que son tratadas así como esclavos elegantes, digamos, del siglo XXI, sino son tratados realmente como personas. Bueno, es una aproximación y ahí vamos a ver que tiene ciertos efectos el llevar las cosas así. Puede haber una lucha de poder también. Es interesante ver, por ejemplo, ahora lo vamos a ver en los próximos meses, los cambios que va a haber seguramente, por ejemplo, en el gobierno de la ciudad, que van a cambiar los funcionarios que traen, son otros sujetos, posiblemente, que traen otra historia. Y también la ciudadanía puede tener otra historia. Cada ciudadano dice, no, ese partido no sé qué, y este sí me dio resultado, y este no, y esto en aquello sí, en esto no, o atendieron mucho a los niños, pero a estos desempleados pues no les han ayudado nada. Entonces traen una experiencia que eso vamos a ver cómo a nivel de sujeto se va a reflejar, no sé, en parte en la limitada interacción que supone una elección. O sea, imagínense, bueno, aquí acabamos de tener ayer, ¿no?, una elección aquí, o antier, ¿no fue? Y ahí están los resultados, ¿no? ¿Por quién? Hicieron una pequeña campaña y entonces depositaron su voto y ya se eligió un coordinador, una coordinadora del partido, salió electa con 60% de los votos, no estuvo mal, y el consejo de plantel, también con académicos, con trabajadores, con estudiantes, el consejo de plantel. Pero, ¿qué tanto hubo o qué tanto se puede hacer a veces de un diálogo, una discusión efectiva? Bueno, pues ahí hay mucho campo todavía por hacer. Tenemos mucha tarea. Entonces, pues porque hay muchas cosas que cambiar y porque el diálogo es muy limitado. Y eso que es un plantel más chico aquí. Ya no digamos planteles grandes, o algo más grande como una alcaldía, o como el gobierno de la ciudad. Entonces, este equilibrio, este diálogo que hay entre el mundo externo e interno, va teniendo ese desenvolvimiento. Por ejemplo, voy a mencionar aquí, a ver si hay alguno que esté por aquí. Ya veo aquí si hay alguien. Yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 10 tesis que voy a dirigir. Dirigir, digamos, también, que sí que les voy a decir lo que tienen que hacer. Bueno, hay un cierto compromiso, hay un protocolo, ¿no? Para ir aterrizando un poquito esto, a lo que ya tienen que hacer, ¿eh? Ya tienen que haber presentado, además, el módulo 1 y el módulo 2, haber presentado sus tareas y enviarlas, ¿no? Hay algunos que ahí les faltan algunas cosas por cubrir. Otros ahí van, y con buenas calificaciones. Módulo 1 y 2. Tenemos, por ejemplo, voy a ir mencionando, voy a aprovechar el tiempo para ir avanzando. Esto lo podemos hacer también en asesorías personalizadas, hacemos cita, lo vemos, para eso. Pero pues podemos aquí también, aprovechando el tema, Ángel Enrique Mariscal, la arquitectura hostil y defensiva, un implícito de los estados.
se refiere a la gentrificación, ya han oído ese término, que es hacer unas edificaciones que excluyen a ciertos grupos. Aquí le puso un nombre muy elocuente, yo nunca lo había visto así. Hostil y defensiva. Bueno, tal vez sería hostil y ofensiva, ¿no? Claro, es defensiva respecto a los propios Habitantes. habitantes y defensiva respecto a los que habitan adentro de un conjunto. Por ejemplo, estas unidades residenciales que no estaban autorizadas y las han hecho, es una arquitectura hostil, está agrediendo y se está defendiendo, excluyendo a los demás. Es como la lógica del amo y el esclavo, ¿verdad? ¿Quién excluye a quién? Por lo que dice ahí es que Hegel sugiere que el esclavo no está excluyendo al amo, no lo puede. Si pudiera excluirlo ya lo hubiera hecho. Entonces es auténticamente un esclavo. Bueno, los que somos agredidos por una arquitectura hostil, pues ahí están los edificios, a menos que vayamos o vaya la autoridad y les cierre el edificio o los demuela, ¿eh? Hace unas décadas, no hace mucho, los jueces no autorizaban demoliciones de edificios no autorizados. Ahora ya lo están haciendo, ya lo han hecho. Tal vez no con la magnitud que está sucediendo. Pero ahí está, ¿no? Entonces, ahí Ángel Mariscal pues puede pensar en esto. ¿Qué tendría que ver la autogestión? Bueno, por ejemplo, lo voy a ir poniendo también en otros casos. ¿Es factible la autogestión? ¿Qué quiere decir la autogestión? Bueno, la autogestión quiere decir iniciativa más cooperación o solidaridad. O sea, tomar iniciativa. No esperar a que alguien nos diga, sino uno tomar iniciativa de una forma solidaria y cooperativa. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, por ejemplo, una propuesta podría ser: empiecen por un grupo pequeño. Si tratan de empezar por un grupo grande, bueno, a menos que lo puedan juntar rápidamente para que tenga fuerza y no desaparezca, porque va a haber una reacción del sistema, de la institución, o del grupo, de los habitantes o de las autoridades, y lo van a hacer desaparecer. Pero si empezamos a un grupo pequeño y cercano, donde podamos hacer alianzas conscientes o inconscientes, puede ir esto creciendo, ¿no? ¿Ya es hora? ¿Ya tienen hambre? Aquí, traemos aquí un poco, encarguen unas pizzas, como se dice ahora, ¿no? Traemos unas pizzas. Bueno, o sea, empezar con un grupo pequeño y cercano nos va a permitir hacer alianzas y ir generando confianza y organización, o sea, distribuirnos las diversas actividades que hay que hacer. Por ejemplo, los movimientos sociales diversos, que han de haber llevado varias materias en eso, ¿no? Movimientos sociales
factores sociales y participación. Hay varias materias que tienen que ver con esto. Al principio, generalmente, los movimientos sociales son autogestionados, o sea, alguien empieza a tomar la iniciativa. Es lo que se llama en psicología social las organizaciones un emergente, o sea, alguien que capta algo que está en el ambiente, sentimientos latentes. Por eso es que habíamos hablado, creo que fue en la segunda plática, sobre el aspecto inconsciente o preconsciente. O sea, tenemos sentimientos que están allí por surgir. Y alguien de repente se hace un portavoz emergente, emerge un portavoz, o un portapalabra, o un portaacción, empieza a tomar una iniciativa. Oigan, que tal cosa, por ejemplo, que aquí, como dice Karina García, te faltan áreas verdes en Lomas de San Lorenzo, la colonia que está ahí juntito al plantel San Lorenzo Tezonco. Aquí no hay áreas verdes, está todo seco. Sí, tenemos escuelas, y pues hay mercados, y pues hay más o menos las cosas, hay agua. También gracias a que están junto al plantel. Pero cuando el plantel está cerrado, por alguna razón, o vacaciones, pues a lo mejor se nota más esas deficiencias. Entonces, en sus lugares pueden encontrar, hacen pequeños, aquí está faltando esto o aquello. Entonces, vamos a hacer algo. Entonces, perdón, sí. maestro, buenas tardes. Hay aquí dos preguntas que están formulando Marta Gasca. Pregunta Marta Gasca. Sí. Pero aquí en el chat dice, profesor, dentro de una organización existe lo establecido y los que no están dentro de la organización formal. Pregunta, y hay otra de la misma estudiante, Marta, que dice, profesor, en la alcaldía Iztapalapa, la autogestión en el tema de agua es cerrar las avenidas para que les den más pipas, lo que no pasa en las comunidades. Ahí realmente tienen participación en la toma de decisiones, ¿me equivoco? Es lo que pregunta Marta Gasca, perdón. A ver, sí, a ver, lo voy a leer tal cual como lo dice Marta. En la alcaldía de Iztapalapa, la autogestión en el tema de agua es cerrar las avenidas para que les den más pipas, lo que no pasa en las comunidades. ¿Ahí realmente tienen participación en la toma de decisiones? Es una pregunta. Bueno, puede ser una protesta, puede tener partes de iniciativa de protesta, ¿no? O sea, el esclavo se rebela, se organiza, a veces de una manera improvisada, o a veces con cierta experiencia, puede ser, depende, y cierran las avenidas porque saben que eso llama la atención, es algo que no quiere la autoridad, que se perturbe el orden. Entonces, indudablemente eso puede tener efectos, ¿no? En la toma de decisiones. Ok, les vamos a dar agua, les vamos a mandar mañana una pipa, o ahorita mismo les mandamos una pipa. Y a ver, pero que eso se mantenga. Ah, bueno, entonces va a haber, en vez de 2 días de tandeo, van a tener 3 días. Vamos a suponer algo así. En comunidades habría que ver qué se refiere a comunidades. A lo mejor son colonias más aisladas o son pueblos originarios, antiguos, donde esto a lo mejor se negocia de otra manera.
porque están organizados o simplemente que están muy alejados y les va a costar más trabajo, van a tener que hacer más trabajo de lucha. Entonces, es una forma de tomar participación en las decisiones. Claro que sí, sí, es cierto, Marta. Bueno, eso es en cuanto a eso. En eso o en esta otra que decíamos, la arquitectura hostil y defensiva. Está bueno hasta para un título de un libro, ¿no? Sí, la arquitectura hostil y defensiva. Sí, está fuerte. Bueno, aquí, pues aquí están Edith San Juan y Mirta García, que están viendo un tema de la vivienda, centro urbano Presidente Alemán, que está aquí a una cuadra del plantel. ¿Qué nos pueden decir? De las organizaciones, bueno, nosotros nos hemos encontrado, creo que ya lo hemos comentado en varias ocasiones aquí, que existen, bueno, pues son problemas, ¿no?, que se presentan, y cuando tienen un mismo interés, las personas pues se organizan para resolver los problemas que tienen en común. Sin embargo, aquí en el CUPA no sucede eso porque existen otros factores que no permiten la organización. Entonces nosotros como que estamos en ese dilema de si nos vamos, lo vemos como un solo, así que focalizar en un problema de esa vivienda, o verlo desde el punto de vista como si es un modelo que se pueda seguir para futuras construcciones, ¿no? Bueno, habría que compararlo, por ejemplo, el caso de aquí del CUPA, o multialemán, que tiene 70, ahora va a cumplir 74 años, ahora el 2 de septiembre. Tiene como, no sé, los datos de INEGI, eso me imagino ya los investigaron, ¿no? ¿Cuántos habitantes hay? Sí, tiene 74 años, el modelo es, bueno, es pionero, ¿no? O sea, inició como una necesidad de vivienda. Entonces, lo vamos a ver más desde el punto histórico. Bueno, aunque lo vean desde el punto de vista histórico, actualmente pues, debe tener, no sé, cerca de 4,000 habitantes, ¿no? Una cosa así. Entonces, El dato exacto no. ¿no? El dato exacto no lo tenemos también. Bueno, en el INEGI inclusive forma una unidad estadística. Entonces, es una AGEP. Creo que, bueno, entonces ahí tienen el dato de cuánta gente y qué edades tienen. Entonces, posiblemente ahí hay ciertos liderazgos, tienen que ubicarlos. La situación es interesante en la cuestión de los... Sí. Nosotros leyendo nos encontramos, bueno, más bien a mí me surgió una duda. El asunto de vivienda de interés social, digo, antes tenía como otro contexto, otra definición. Es una la que tengo, ¿no? Porque no me queda claro. Dice, bueno, las viviendas de interés social son todas aquellas que, como el INPI, ¿no?, son de interés
interés social. Pero entonces ahí se clasificaría porque quieres el IBI, un ejemplo. Si tienes un recurso, tienes un trabajo, estás ahora en el que tienes el seguro para tener una vivienda, que no se me fue la palabra. Cuando pasa, ¿Viste o por viste? ajá, cualquiera, ¿no? ¿No viste o Ajá. del Tú tienes acceso, tienes acceso a una, pues a cotizar, ¿no? A cotizar para una vivienda. Si tienes, o sea, tú cotizas, pero si eres una persona que tienes un empleo informal, que no tienes un patrón, por así decirlo, no puedes tener, no tienes acceso a ese tipo de vivienda, ¿no? Que también le llaman de interés social. Pero por el otro lado, los del INPI, tú no debes de tener un patrón, los regulares eso para comerciantes. Entonces, ese es otro tipo de vivienda de interés social, o cómo se clasifican. Es que lo que pasa es que la vivienda, o sea, nosotros cuando tuvimos este tema, ya está Claudia Puebla, pues antes el Infonavit en los 80s, creo que hasta todavía en los 90s, era constructora, o sea, el Infonavit construía las unidades y, o sea, sí era vivienda de interés social porque el Infonavit tenía el dinero y el Infonavit construía, o sea, o el Infonavit o el Fobiste, que era lo que nosotros habíamos visto. Pero desde justamente cuando empieza todo el cambio de perspectiva del gobierno, o sea, ya no estamos, o sea, nosotros ya no vamos a construir, contratan a las otras constructoras, exactamente, y ya no es de interés social, realmente no, porque no es un beneficio de toda la comunidad o de todos los trabajadores y trabajadoras, porque ese ya es, tú estás ahorrando, o sea, tú tienes puedes ahorrar en puedes aportar para puedas comprar, adquirir una casa y es financiera, o sea, ya no contratas directamente, o sea, es como el intermediario del banco, porque aparte es una parte el banco y otra parte el Infonavit o el Fobiste. Y el INVI tiene otro sistema. Justamente, o sea, esto es para trabajadores, por ejemplo, porque solamente puedes cotizar Que no tienen un patrón, ¿no? más que no tengas un patrón, que no estés cotizando. Por ejemplo, lo que te decía, yo que soy trabajador del gobierno de la ciudad, pero este tipo de contrato que tengo, como no tengo la base, no puedo cotizar al Fobiste. Entonces, pues, y si no tengo dinero o sea, y no soy sujeta de crédito como para que un banco me preste 2 millones de pesos para comprar una casa, es donde está el INVI, como para otra población que no cotizas para o sea, no estás reconocido en el Fobiste o en el Infonavit, pues no tienes un patrón como dices tú, pero, pues, o sea, ahí está el gobierno de la ciudad, pues, bueno, si no puedes, pues no te presto, porque no es que te lo den. Exactamente. Es un crédito, o sea, financia, pero pues, o sea, esa es como la parte del interés social. Pues no dejarte solito, básicamente, o sea, sí vas a pagar, pues básicamente es el asunto, no dejarte solito para que no lo pagues tú solo, porque pues sabemos que, o sea, acceder a la vivienda es uno de los recursos, o sea, muy difíciles, o sea, pero ya no es como antes que el Infonavit construía, Infonavit o Fobiste, que construía, no, yo tengo dinero, yo te administro tu dinero, o sea, porque ni siquiera se llama, yo te administro tu dinero porque tú como trabajador o trabajadora, lo estás aportando en tus cuotas, lo administro y te presto el dinero de los de otros que también están poniendo, pero tú lo vas a pagar, o sea, porque esa es como la parte del interés social. Lo que tú estás poniendo en este momento no lo vas a pagar, la casa no la vas a pagar tú ahorita, sino es con lo que tú pones, el otro, todo lo estamos para que te presten a ti.
Claro, es una forma, es parte de una política pública de dotación de vivienda, ¿no? Y eso, CUPA, fue, pues, digamos, un hito, como se dice, un acontecimiento que dio lugar a toda una política de vivienda en el Estado mexicano, después como una parte de las conquistas de la Revolución Mexicana, ¿no? Conquistas sociales, dotar de vivienda, del año 49. Entonces, efectivamente, eso dio lugar a otros conjuntos habitacionales, y a partir de ahí ya se fue usando, y hasta en el año 72 se hace el Infonavit y el Foviste, y luego un poco más adelante el FONAPO, Fondo Nacional de Habitaciones Populares, y el INVI, Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y en otros estados también, y hay varios organismos, ¿no? Que efectivamente han ido, se fueron transformando de ser financiadores y constructores en únicamente financiaderos. ¿Cómo fue eso? Pues por la reorientación del Estado neoliberal. O sea, fueron quitando la parte, en la constructora, pues los constructores van a construir. Eso también trajo ciertos problemas, porque la calidad que tenía la arquitectura, la ingeniería mexicana, pues se fue convirtiendo a esos excelentes profesionales en financieros. Entonces, pues, por supuesto que hubo problemas, ¿no? Y limitaciones cuando se ve como un negocio donde no es un derecho social de que todo el mundo pueda tener acceso a una vivienda, que es además un derecho constitucional, ¿no? Hay una relación entre los movimientos sociales y populares con respecto a que se van convirtiendo esas demandas en derechos individuales, al grado de que, por ejemplo, una organización que estuviera de demandantes de vivienda, hubo varias, sobre todo después del sismo del 86, ¿no? De solicitantes de vivienda, había una que se llamaba 19 de septiembre, o sea, el día del sismo del 85, y había muchas otras. Ya finalmente se les construía la vivienda, se les daba su llave, y ahí se terminaba la organización, su participación en la organización. Ya habían logrado tener entrada a su vivienda, y lo que pasaba afuera de la entrada de su casa, de la puerta, pasaba a un segundo plano o nada, ¿verdad? Se desperdició allí una gran oportunidad de crear comunidades. De hecho, según el reglamento de condominios, pues comparten ciertas áreas comunes. Por ejemplo, si esta fuera una vivienda, el pasillo que está ahí a un lado y el patio son áreas comunes. Entonces, esas las debemos de administrar todos y organizadamente, cuidarlas y llevarlas a cabo para uso de todos. Bueno, eso se fue perdiendo al momento que les daban su llave y se acababa la cooperación de los vecinos. Cuando podían haber seguido, bueno, ya tenemos el tema de la vivienda, ahora vamos a ver el tema de la alimentación, de la educación, del empleo, de tal. Parte de esto fue, vamos a decir, tomado, arrebatado por los partidos políticos. Se convirtieron en un mercado político. Entonces, es todo un tema que hay que analizar.
como una política pública que puede haber sido muy productiva, benéfica para la mayoría de la población, es captada por partidos o organizaciones que convergen luego indirectamente o directamente en un partido político. Y esto también lo heredamos desde la Revolución Francesa, pero ahora más marcadamente con el crecimiento de la economía de mercado, con los medios de comunicación y los medios de financiamiento. Entonces, ahí hay un aspecto que habría que analizar con más detalle que ha sucedido en el caso del mundo, del CUPA. Sí, sí. Bueno, a eso me refiero, ¿no? Que ha tenido modificaciones políticas, ideológicas y todo. Y ha sido un cambio en la población. Entonces, eso va reduciendo a la individualización de la política. Ese es lo grave. Por otro lado, pues tal vez, no sé, el crecimiento, los habitantes, pues han vivido ahí en 70 años, pues, 2, 3 generaciones que han vivido allí. Hay departamentos en venta y ahí se ven anuncios afuera, no muchos, pero ahí están. Y sí hay una organización de administradores, ¿no? Ustedes ya han entrevistado a algunos, pueden entrevistar más para ver cómo funciona. Es interesante el caso del CUPA, de que hay actores sociales de esta zona que se disputan los favores del CUPA. ¿Hay una ley, no? La ley de condominio, una ley general de condominio. Hay administradores, son varios, son como 11 administradores, pero está la Procuraduría Social. En un principio, esa organización, lo que ustedes van a exponer, ¿no? en su tesis y en la réplica que vamos a tener ahí, vamos a ver ¿no? cómo lo desarrollan. Sí, a ver, vamos a ver cómo lo desarrollan. Sí, efectivamente está la Procuraduría Social, que surge por allá de los años, creo que fines de los 80, principios de los 90. El Estado, que era la Dirección de Pensiones Civiles, que se convirtió en el ISSSTE, les dije, les vamos a vender las viviendas, ya no vamos a seguir a esto. Ya son de ustedes, les damos créditos y todo. Y después que viene la autoadministración. Ahí es donde viene lo difícil, ¿no? Entonces, no todo el mundo quiere participar en la administración. Además tienen que pagar cuotas, hacer juntas, ponerse de acuerdo. Hay alianzas inconscientes y conscientes. Hay gente que se conoce, otros que no, están opuestos. Está la Procuraduría Social, que ahorita pues está teñida de color guinda, ¿verdad? De color moreno. Quién sabe, más adelante. Y por otro lado, la alcaldía, que está teñida de azul. Entonces, se disputa. ¿Por qué? Porque es un grupo muy importante de edificios. Hay cerca de, no sé, 3,000, 4,000 gentes y la mayoría tal vez son votantes. Están en edad de votar, entonces es un grupo importante y está además en una zona de ingresos medio altos y altos. Además, creo que la alcaldía Benito Juárez es de las de mayores ingresos en la zona metropolitana y en gran parte del país. Entonces,
pues eso es un botín, ¿no? ¿Dónde están ahí los partidos? Ahí, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Dónde queda la población? Pues a lo mejor la población reacciona en casos extremos. O sea, ¿cuáles son casos extremos? Que falta de agua, que problemas de seguridad, todas las cosas que ustedes que ya han empezado a detectar, pero hay que pues, sistematizarlas, ver, porque podrían hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, en esas jardineras que se ven desde la calle aquí, pues están muy bonitas algunas, otras muy descuidadas, pero ahí se podría plantar hasta jitomates y calabazas y tener allí sus verduras y ¿por qué no? ¿No? Pues hay muchas cosas que se pueden hacer ahí. Entonces, está la alberca. Les voy a decir, hace como bueno, ¿cuándo fue? Como en 2008, unos pasantes que estaban conmigo, le dije, pues vayan a investigar a ver qué hay allí en Cupa, qué necesitan. Bueno, pues fueron, hicieron una encuesta y todo. La gente quiere que la alberca que está ahí abandonada tenga hasta alberca, tienen cancha y todo, escuelas y todo, es como una pequeña ciudad. Pues quieren que la alberca se eche a funcionar. Bueno, pues entonces uno de los vecinos, ahí entraron los senadores, entonces del PRI, y le hicieron ¿cómo le llaman? Punto de acuerdo, un llamado al director del ISSSTE para que echara a andar la alberca, y la echó a andar. Entonces, aquí, compañeros de la universidad, estudiantes, pasantes, pues ayudaron a que se echara a andar la alberca. Ahorita está parado todo eso, otra vez. Por la pandemia lo suspendieron. Y luego no lo echaron a andar porque el ISSSTE está semi-privatizado. Ahorita están tratando de revivirlo, según leí el otro día. La licenciada Rosa Isela Rodríguez, que es de otra área, el área de seguridad ciudadana de la ciudad, pues la pusieron a que, oye, o sea, hay que volver a echar a andar el ISSSTE. ¿Por qué? Porque es el organismo que da servicios médicos, de vivienda, de préstamos, de atención social, de muchas cosas a los trabajadores del Estado, o sea, los burócratas. Entonces, como el ISSSTE está en crisis, entonces está parada la alberca. Entonces, así ahí de repente vienen determinantes por otro lado y ¡pum! Parada la alberca, ahí está. Es como ni siquiera un lago así bonito, ¿no? Está ahí, nada más. Bueno, como eso muchas cosas, ¿no? Me imagino, ojalá decimos buena vibra a las utopías que hizo la alcaldesa Brugada en Iztapalapa. De repente, no, pues no hay para el agua de las albercas que hicieron allí, o los jardines, o las clases, o los pilares, o sea, muchas cosas que son para servicio de la ciudadanía, de repente pueden verse colapsadas por falta de recursos, porque lo están desviando para otras cosas, yo qué sé. O sea, hay muchas cosas. Pero ahí depende de la organización también, de los propios habitantes. Es ahí donde viene lo interesante, ¿no? Bueno, es el caso del ¿Vas a CUPA. seguir compartiendo? ¿Vas a seguir compartiendo el documento o ya lo va a quitar? A ver, súbele un poquito. Más.
Disposición. Bueno, por ejemplo, las instituciones y las organizaciones pueden cambiar en determinada circunstancia. Por ejemplo, en casos de ahora elecciones. Eso nos pasa a todos, ¿no? Vamos a personificar la organización. Está el caso del policía, que decíamos. Bueno, un policía en una situación puede comportarse de determinada manera. En otra situación puede comportarse de otra manera. Que ahora vino un supervisor de la policía que todo el mundo firme, limpio, sume la panza, trae su equipo bien armado, saluda, da impresión de autoridad, etc. Y en otra situación se fue ya el supervisor, todo el mundo saca la panza y ya está. Tráete las tortas. Bueno, igual pasa en todo, ¿no? En determinadas situaciones, cuando no hay una participación desde abajo y una organización, pues empieza a pasar estos cambios de situaciones que afectan a las organizaciones. Entonces, es lo difícil cómo mantener ese espíritu. Esa actitud, esa alianza consciente e inconsciente y sus resultados. Pues es todo un tema, ¿no? A ver, vamos a ver, pues rápidamente lo vamos a seguir revisando. Los que tengo aquí anotados, ¿no? Les digo, yo nada más tengo aquí 10, pero son más de 50 tesis. Por ejemplo, dice gentrificación de espacios urbanos en la Ciudad de México, del espacio público al privado, corredor Chapultepec. Me imagino que se refiere a este intento que hizo Mancera. Este lo está haciendo Elba Martínez. ¿Quién? Que se acaba de ir la compañera. Ah, salió corriendo. Me leyó la mente. Bueno, sí, es que hubo un intento ahí de Mancera, el anterior jefe de gobierno de la ciudad, de hacer todo un corredor de la avenida Chapultepec. Entonces iban a poner comercios y bueno, es una forma de remodelar, pero con ciertas intenciones, ¿no? Elevar el valor de la zona, etc. Entonces, ese corredor Chapultepec pues, fue un caso. Total, la protesta precisamente de los vecinos evitó que se hiciera así. Inclusive ahí hay un edificio donde habitan puros indígenas, o sea, una comunidad, creo que otomí, muy cerquita de la glorieta de Insurgentes y Chapultepec. Tienen todo un edificio donde uno dice, los ve aquí afuera pidiendo limón, vendiendo papitas, no sé qué. Pero los habían desalojado, ¿no? Los habían desalojado. No sé, yo lo último que sabía es que estaban ahí, pero no sé si los desalojaron. Desalojaron a otros, creo que en otro lado, ¿eh? Pero bueno, es un dato a averiguar, a ver qué pasó realmente. Porque son habitantes que buscan refugio
en la ciudad. O sea, en la ciudad, aún condiciones difíciles, a veces puede ser menos difícil que en el campo, ahí abandonados, sujetos a los vaivenes del cambio climático, de las sequías y de todo. Pues vienen, se juntan acá por su solidaridad comunitaria. Eso es algo muy importante, muy interesante. Bueno, a ver qué nos trae esta compañera. Gregorio Ignacio Rosalino. Él no ha presentado nada, sí, nos abandonó. Creo que es de Oaxaca, ¿eh? Sí, yo me acuerdo de él. Se salvó del COVID, toda la familia. Y ahora, pues no sé qué planes tenga. Bueno, política pública en materia de salud mental en la Ciudad de México por José Andrés Villaseñor Díaz. No he leído bueno, nada más repasé así muy rápido el programa que él plantea en su mini protocolo, pero seguramente es un tema pues, que necesita solución. La salud mental, o sea, la salud física no es suficiente. O sea, hay tensiones, estamos sujetos a tensiones, a depresiones, que perdemos el trabajo, o ahora no logré vender mi mercancía, y cosas peores, ¿no? Alcoholismo, drogadicción, todo eso requiere una atención a la salud mental. Hay todo un enfoque de la salud mental comunitaria, por ejemplo, donde se trabaja, aquí tenemos una carrera de promoción de la salud. Entonces podría apoyarse en datos de a ver qué tienen ellos. Se hacen campañas a lo que se dedican los de promoción de la salud, que están en otros planteles, es hacer precisamente campañas a investigar la salud comunitaria, la salud mental también, que requiere un trato especial. Ahora las farmacéuticas que han hecho su agosto, les hemos engordado los bolsillos con las vacunas, pero hay avances tecnológicos, por lo mismo, porque tienen grandes ganancias, pues, han desarrollado nuevos medicamentos y todo, ¿no? Vacunas, rápido, y sacan una vacuna, ¿no? O hay que hacer esto. Cuando le meten dinero, rápido, ¿no? Se hacen las cosas. ¿Por qué? Bueno, porque los ciudadanos nos hemos organizado para que a través de políticas públicas se atiendan preventivamente las cosas, no ya pasaron. José Luis Martínez Severiano tiene el tema de situación actual de la colonia Santa Marta, Acatitla, Ajicos. Después del sismo de 2017. O sea, recordemos que hubo un sismo que astronómicamente, así imposible, el mismo día, el 19 de septiembre, vuelve a temblar, no tan fuerte como el del 85, ya había habido cambios en el reglamento de construcciones para hacerlas más fuertes, pero de todas maneras, bueno, y hubo muertos y todo, no tan grave como en el 85, pero... Y entonces se implementó una política para reconstruir esos edificios, o parcharlos, ponerles refuerzos estructurales, etc. Toda la gente se tuvo que mover y hubo movilizaciones allí también. Se organizaron para que la sociedad en general apoyara a esta reconstrucción. Pero de repente estos recursos en parte se usaron bien,
Y en parte no, en parte se volaron el dinero y ha habido problemas con esta reconstrucción. Y allá, pues en Santa Marta, Catitla, ha sucedido esto. Entonces, a ver qué nos informa José Luis Martínez Severiano. Bueno, de Karina García Cruz ya hablamos, sustentabilidad social dentro de para áreas verdes en la zona junto al plantel Tezonco. Comentamos sobre eso, ella conoce muy bien la zona y es trabajadora de la UACM ahí en el plantel. Está Miriam Cruz López, fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la alcaldía Gustavo Madero, construyeron una comunidad segura. Lo está haciendo con Rosa Jessica Román Montoya. Bueno, no está, ¿verdad? Pues es todo un paquete. Híjole. Pues sí, fortalecimiento de la seguridad ciudadana. En la Gustavo Madero es una zona muy grande, muy brava. Entonces, ¿cómo se puede? Me recuerda esto un poco, las autodefensas que han estado surgiendo en varios estados de la República, sobre todo Michoacán, Oaxaca, Guerrero, ¿no? Han surgido autodefensas, pero ya implica eso, pues meterse con armas, ¿no? Y rondines y toda la cuestión que pues el gobierno está tratando de encuadrarlos en que no se les pase la mano allí y de que tengan respeto por los derechos humanos y demás, pero que tienen que en la ciudad, hacer esto en la ciudad es mucho más difícil, peligroso. Ven a alguien ahí va pasando el rondín, pues agarran, lo rafaguean. ¿Por qué? Porque aquí hay, por ejemplo, drogadicción, hay narcomenudeo, etcétera. Es un tema muy delicado. Otro está Nayeli César Carmona, derecho humano al agua en Quetzalcóatl, ya comentamos de eso. Rosa Jessica y Miriam, bueno, ya también lo dijimos, la Gustavo Madero. Sandra Susana Gutiérrez Ruiz, creación e impulso de la ley Sabina y su impacto en las disposiciones legales sobre la pensión alimenticia en la Ciudad de México en 2023. Bueno, este es un tema muy sensible que toca las necesidades de las mujeres que se han quedado solas. La mayoría, creo que es, no sé, hay un porcentaje de hombres, pero es un porcentaje muy menor, de que no dan pensión alimenticia. Ahí con el paquete, los niños, de ahí te ves. Entonces, pues es todo que hacer, ¿no? No sé, a ver quién nos informa, qué datos nos trae Sandra Gutiérrez, pero es un tema importante. Hay varios, no solo la Secretaría de Bienestar, está el Instituto de las Mujeres, por ejemplo. Pues ahí está. Bueno. Pregunta que sí. Me toca con usted. Sí. Yo te voy a ayudar a la dirección de la tesis. Sí. También va a estar la maestra. No, ella no está como codirección. Sí, conmigo, Sandra. Entonces,
pues estamos en contacto, ¿no? Escribimos a través del correo institucional, pero también hacemos una cita, vemos, y para eso estamos, ¿no? Para que vayan avanzando. Profesor, ¿cuál es su currículum? Mi currículo es el A15, aquí arriba. Exactamente. Profe, ¿y a los demás cómo nos van a avisar? ¿Nos van a mandar correo para decirnos quién es nuestro director? Bueno, los directores ya están asignados. Sí, pero si quieren ustedes algún complemento, sí, a ver, Marta, adelante. Profesor, aún no hemos recibido el correo donde nos notifican quién va a ser nuestro tutor. ¿De su lista estaré yo? ¿De qué? Que dice que todavía no, es que ayer nos dijeron que en la tarde nos iban a mandar un correo. Se imagino que ya no Ajá, tardan. sí, yo creo que no. Ajá. Sí, no han de tardar en mandarles el correo para que ya todos sepan quiénes son sus directores y codirectores. Sí, se los van a informar, sí. Sí, ya oficialmente. Pero ya esta lista que yo estoy leyendo es la oficial. Entonces, se los van. Es más, yo creo que ya se los enviaron, ¿eh? ¿No? Bueno, no tarda en llegar. Generalmente llegan a la velocidad de la luz, pero si la luz se va, pues, si se va la luz, pues no llega a esa velocidad. Profesor, ¿y estaré ahí en su lista? ¿De qué? Pregunta que si está en su lista, pero No estás en mi lista, Marta, pero con todo gusto, lo que yo pueda ayudar, con mucho gusto, ¿eh? Gracias, profesor. Sí, creo que la maestra Georgina, ¿no? que apenas hizo. Que va a dirigir la tesis y con el apoyo, no sé, no me acuerdo de quién. Pero todo eso les llega hoy, yo creo que hoy mismo en la tarde les llega la lista, ¿eh? ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, yo aquí traté de sugerir cómo pueden aplicar ciertos criterios organizativos, ideológicos, psicoafectivos para llevar adelante el tema que ustedes están haciendo, cómo sería en una política pública. O sea, no esperemos nada más que el gobierno lo va a hacer todo, sino... Sí. Pregunta Mariana Ledesma que si la actividad de este módulo será para la siguiente semana. Sí. Para el próximo... No, es que todavía falta la otra semana de este módulo, entonces hasta que... Sí, porque, digamos, ya nos quedan 3 clases, ¿no? Conmigo. Sí. Entonces, no se esperen hasta el final, vayan ya avanzando sobre su tema, sobre cómo poder hacer que la gente participe de una manera con iniciativa y con cooperación. No van a decir, hay que esperar que venga el partido fulano y que organice aquí a la gente. Pues digo, eso sucede, no hay mucho que buscar, lo van a hacer, o van a hacer para que no participen también, pero ¿qué se puede hacer para que sí? Pues empezando con una organización pequeña, donde vayan viendo algo relevante, que llamen la atención. Esto es importante, el agua, el transporte, la seguridad, el empleo. Entonces, si hacen una pequeña diagnóstico de la zona o el tema que ustedes están desarrollando, van a ver qué es prioritario. Hay cosas que son muy secundarias, pero que pueden tener su lugar también, ¿no? Toda la cosa cultural. La cultura, yo digo, es una especie de amalgama o de como lo que une los tabiques en los muros, ¿no? Es la mezcla esa que se pone, que ayuda a que los tabiques sean fuertes y estén unidos, es la cultura. La cultura tiene ese papel aglutinador. Entonces,
también los proyectos que tienen que ver con la parte de cultura, hay unos de pilares y hay otros que tienen otros proyectos parecidos, son importantes, porque ahí es donde empiezan a mezclarse los sentimientos con los pensamientos, con la racionalidad, con el gusto por hacer las cosas, la colaboración en una forma lúdica, o sea, de juego o de arte. Entonces, es una nueva institución que ha estado impulsando este gobierno, que a mí me parece bien. Ya tienen no sé cuántos pilares, 100, 200, no sé cuántos son. Muy importante porque eso aglutina las cosas, ¿no? Imagínense, el tema del agua, nada más así tocado secamente, por decirlo, el tema del agua tocado secamente, no es lo mismo hacer un festival del agua y un ballet y unas canciones y dibujos y murales y concursos de cuentos sobre el agua. Entonces, el tema del agua se va viendo que está vinculado a muchísimas cosas, ¿no? El agua para la vida, el cultivo, la humedad ambiente, en fin, es fundamental. Entonces, la cultura tiene un lugar muy importante. De hecho, no admiramos tanto las culturas antiguas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos dicen cómo vivían esas gentes hace cientos de años o miles de años. Nos informan sobre eso. Quiere decir que la cultura ha sido importante toda la vida de la humanidad. Entonces, tiene su lugar muy, muy relevante, eso también. Bueno, ¿dónde está la lista? ¿Ya se apuntaron todos? ¿Todas? No, pues apúntense. Hay 9 más. Qué poquitos. Emma García Pérez en la plataforma está que se entrega el 10 de septiembre. Sí, 10 de septiembre, a más tardar, tienen que entregar. Quiere decir que tenemos... Hasta el domingo, hasta de este domingo al otro. Este domingo en 8, a las 11:59 del domingo. ¿Ah? A esa hora. Pues yo imagino que lo va a calificar el profesor o la maestra de Georgina. Sí, lo entregan ahí por la misma plataforma, ¿no? Okay. Y todo cuenta, las asistencias, todo. Pues ya. No, si son así. Levanta la mano Marta Gasca. Marta, adelante. Ay, profesor, me van a odiar todos porque hablo mucho. Oiga, profesor, yo quiero preguntarle sobre el trabajo que vamos a hacer. Es como nuestra propuesta de política pública, en mi caso, tema del agua. ¿Qué propongo? Bueno, en cuanto al tema de autogestión, que tiene mucho que ver con la iniciativa, con la participación, con la cooperación, ¿cómo lo harían en su tema de tesis, ¿no? Entonces, a eso se refiere, por eso estamos viendo varias ideas cómo se puede hacer. Claro que ya después, enseguida va a venir, creo que sigue el maestro Bernardo, y va a dar elementos sobre la economía social y solidaria, porque eso mueve muchas cosas en una economía de mercado y de estado de bienestar que se pretende. Pues bueno, eso va también a dar esos elementos, y después la metodología ya para ir elaborando ya más concretamente una política pública. Pues ahí es donde va a entrar también los demás compañeros profesores a este respecto. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes
y la